Hola Sol, vamos a resolver estos ejercicios. En el primero dice, en la figura el vector R es igual a, acá tenemos tenemos las selecciones. R igual a menos M más N, Cada opción se supone que es es este dibujo. Ok, y vamos a analizar cómo nosotros analizamos sumas y restas entre vectores en forma gráfica. Cuando la punta de una flecha, o sea, la punta de un vector, coincide con el inicio del otro vector, esto significa suma. ¿Ok? Para resaltarte esto, que la punta coincida con el origen de otro vector, significa que ahí hay una suma. ¿Estamos? Si en caso contrario nosotros tenemos un vector ahí, así, y las puntas coinciden, entonces nosotros tenemos ahí evidentemente exactamente una resta. ¿Ok? Entonces, continúo esto. Coloco acá y ubico esto. Coloco acá y ubico esto. ¿Ok? Si este fuera el vector A y este fuera el vector B, yo quiero saber quién es este vector rojo que está acá, que es el vector R. Y como dijimos, ¿verdad? El vector R va a ser entonces acá A más B. Y fíjate en esto. Si la punta del vector R estaba en el origen de A, entonces esta suma iba a ser una suma triple. Y esa suma iba a tener que ser igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, para poder decir que R es la suma de A más B, no solamente tengo que tener en cuenta esto, sino que R tiene que comenzar en A y terminar en B. Entonces ahí yo tengo un A más B. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente, ¿verdad? Este es A, este es B y este es el vector R. ¿Ok? Nuevamente quiero saber quién es R en esto. Y fíjate que R inicia en A y termina, pero iniciando en B. Entonces, esto es significativo. Yo tengo acá una suma entre R más B y una resta entre A menos B. ¿Está? Entonces, yo puedo decir, en este gráfico puedo decir que R más B, y fíjate que justo A comienza en R y termina en B, como tiene que ser. Comienza en el que está aquí y termina en este. Entonces esto es igual a A. ¿Ok? Pero es lo mismo decir acá que tengo, fíjate, tengo A menos B. ¿Está? Entonces yo tengo que analizar, no importa cuántos vectores yo tenga, yo tengo que saber cómo se está formando. Yo puedo formar de un lado las sumas y las restas como sea. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Voy a poner un vector acá. Voy a poner un vector acá. Voy a poner otro vector acá. Y voy a poner un vector acá. ¿Ok? Entonces, tengo los vectores.
Le voy a llamar a todos A, B, C y D. Ok. Y voy a analizar qué es lo que yo tengo acá. Yo tengo acá una suma. A más B. Acá tengo una resta. Acá tengo una suma. Y acá tengo que no coinciden uno con el otro. Ok. Entonces necesariamente yo puedo hacer por separado. Ok. Por separado. Entonces tengo, de un lado tengo A más B. A más B menos C. Como D continúa con C y C le restó, yo puedo poner entre paréntesis esto acá, A más D. Y fíjate que como esto termina así, entonces acá tengo que esto es igual a 0. Entonces, pasando esto al otro miembro, tengo que A más B es igual a C más D. ¿Está? Con esto yo puedo ir manejando mis vectores. ¿Okay? Cómo van surgiendo la suma. ¿Qué pasaría si en el medio acá tengo otro vector? ¿Sí? Eso ya se analiza de manera diferente. ¿Okay? En ese caso sería otro caso. Pero espero que estas maneras que puse acá, estos dibujitos que puse acá, te sirvan para entender cómo se va formando la suma o la resta entre vectores. ¿Ok? En el siguiente ejercicio dice: el vector suma de dos vectores tendrá el menor módulo posible cuando el ángulo entre ellos sea. El vector suma de dos vectores tendrá el menor ángulo posible cuando el ángulo entre ellos sea. Ok. Voy a borrar. Para este caso nosotros tenemos que recordar el teorema del coseno. Casi todos los ejercicios de vectores o usan el teorema del coseno o usan el teorema del seno. Ahora vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno dice lo siguiente: que el módulo de R, cuando escribo así es módulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de el módulo del primer vector elevado al cuadrado más el módulo del segundo vector elevado al cuadrado más el doble del módulo del primero por el módulo del segundo por coseno del ángulo entre ellos. Toda esta raíz hasta acá. Okay. Este es el teorema de coseno. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Dos vectores, el vector suma tendrá el menor módulo posible cuando el ángulo entre ellos sea. Fíjate que este es el módulo del vector resultante. Acá hay una suma. Suma, coloco una suma. Porque si es una resta, yo tengo que poner acá menos. Acá en el signo del medio, delante del 2AB. Si es diferencia menos, si es suma más. ¿Okay? Y quiere saber cuándo esta suma va a ser la menor. Y evidentemente la suma va a depender de quién. La suma, los módulos van a permanecer iguales. El ángulo puede cambiar, entonces la suma va a cambiar. Entonces R depende de coseno. ¿Ok? Y entonces nosotros necesitamos estudiarle a coseno, no a todo lo que está adentro acá. ¿Sí? Coseno tiene valores que van desde menos 1 hasta 1, incluidos estos dos. Y valores intermedios.
Entonces, esto va a variar de acuerdo a lo que varíe coseno. Y fíjate que coseno puede tomar su menor valor en menos 1 y su mayor valor en 1. ¿Ok? La pregunta otra vez. El vector suma de dos vectores tendrá el menor módulo posible cuando el ángulo entre ellos sea. ¿Cuál es el ángulo? Tengo que tomar el menor, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser menos 1 coseno? Y coseno va a ser menos 1 en 180. ¿Y cuándo va a ser 1? Va a ser en 0 o 360. ¿Ok? Pero vamos a dejar nomás así, 0. ¿Está? Entonces, coseno va a tener el menor valor cuando aquí sea 180 grados el ángulo. ¿Ok? Entonces, nuestra respuesta acá es la E. Cuando el ángulo valga 180, la suma entre dos vectores tendrá el menor módulo. Vamos a la siguiente pregunta. La suma de dos vectores de módulo M, al sumar dos vectores de módulo M, se obtiene un vector de módulo igual a M. O sea, sumo dos vectores que tienen su módulo M y resulta que el vector también tiene módulo M. Luego los dos vectores forman un ángulo de, ¿cómo yo voy a saber eso? Voy a usar otra vez el teorema del coseno. Teorema de coseno. Donde lo que voy a hacer es reemplazar. Me dice los módulos. Fíjate, el resultado tiene que salir de M. Esta raíz que está acá voy a pasar acá al cuadrado. Cuando A valga M y cuando B valga M, entonces voy a tener M al cuadrado más M al cuadrado más, estoy reemplazando 2M por coseno del ángulo desconocido, ¿verdad? El ángulo que yo no sé ahora. Una M ya se puede ir con una M, queda 0. Y esta va a pasar a restar. Va a quedar menos M al cuadrado. Es igual a, acá tenemos M por M, M al cuadrado, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Dividido 2M al cuadrado. Igual a coseno del ángulo. ¿Ok? M cuadrado con M cuadrado, acá arriba queda menos 1. ¿Está? Entonces para saber, tengo que hacer shift coseno de menos 1/2. Shift coseno de menos 1/2. Voy a hacer en la calculadora. Un momento. $120. Shift coseno de menos 1/2. 120. ¿Está? Entonces la respuesta para que al sumar dos vectores de módulos iguales de un vector con el mismo módulo, el ángulo tiene que ser 120 grados. ¿Ok? Entonces la respuesta al ejercicio número 3 es entonces 120 D. Vamos al cuarto. Si los módulos de la suma y la diferencia de dos vectores son iguales, el ángulo entre ellos, entre los vectores, es D. Ok. Entonces, yo puedo usar esto mismo sin problema. Pese a que hay una teoría que dice ya que tanto la suma como la resta va a ser igual cuando tenga un valor específico. Fíjate en esto. Para la suma va a tener más. Para la resta va a tener menos. Entonces, ¿cuándo va a salir siempre igual? Va a salir siempre igual cuando todo esto se elimine, porque ni va a sumar ni va a restar. O sea, se van a quedar estos dos nomás. O sea, si yo elimino todo esto de acá, R me va a quedar a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Módulo, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es esto? Esto te recordará algo. Por supuesto. Te recuerda al teorema de
Pitágoras. Donde este sería R, este sería A y este sería B. ¿Ok? Entonces, ¿qué ángulo están formando entre ellos? El ángulo que tiene que formar coseno, o sea, el ángulo que tiene que dar acá para eliminarse es el mismo ángulo que tenemos acá, que es 90. Coseno, recordate, coseno de 90 va a salir 0. ¿Ok? Entonces, sea suma o sea resta, si coseno vale 90, esto va a salir 0. Se va a eliminar y va a quedar esto. Y el módulo tanto de la suma como de la resta va a tener el mismo módulo. Este sería la suma de A más B. Y acá voy a hacer la resta. Esta sería sería A. Y este sería menos B. A menos B porque apunta hacia abajo. Y este es el vector R. Que en el caso de esto, esta R y esta R valen lo mismo. Tanto la suma como la resta sale igual cuando el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Ok? Entonces acá la respuesta es la C. Vamos a un último ejercicio. Dice, la diferencia entre dos vectores K y L, los vectores K y L tendrán módulo igual a K más L cuando dichos vectores formen un ángulo D. Cuando me va a salir, cuando el módulo va a ser la suma. O sea, cuando voy a tener módulo del vector, la diferencia, perdón, acá dice la diferencia entre dos vectores K y L. La diferencia igual a K más L. ¿Cuándo va a ser K más L? Cuando los vectores sean opuestos. Por ejemplo, si tengo el vector K y el vector menos L, y yo voy a hacer la diferencia dentro de estos dos vectores, voy a hacer K menos L, esto me va a dar K más L. Y cuando ellos van a conservar, estos vectores están apuntando en la misma dirección. Para la misma dirección, o tienen 0 grados entre ellos, o tienen 180 grados entre ellos ahora, ¿verdad? Entonces, apuntan en la misma dirección, ¿sí? Y tengo que volver a restar. Si yo hago la suma, yo voy a tener que hacer K más menos L, tendría que poner acá. Pero yo quiero que este cambie otra vez de sentido. Para que eso cambie otra vez de sentido, yo tengo que usar el ángulo que me tiene que dar 180. O sea, si yo ahora estos dos vectores entre ellos tienen 180 grados. Si yo vuelvo a invertirle en 180, esto sería K más L. No sé si se entiende esto. Entonces, vuelvo a leer. La diferencia entre dos vectores K y L tendrá el módulo igual a K más L cuando dichos vectores formen un ángulo D, el ángulo que tienen que formar los vectores entre ellos para que la diferencia salga K más L, tiene que ser 180 grados. ¿Ok? Al hacer 180 grados a este vector vuelve a cambiar de sentido y ahí va a dar, ahí va a salir K y acá va a estar L. ¿Se entiende? Y ahí va a ser lo que está acá, K más L, que es lo que quiere, ¿verdad? Estamos, entonces esta es la resta, tiene que ser entonces 180 grados. Con esto terminamos este vídeo. Espero que tengan algunas preguntas. Aquí te dejo los ejercicios siguientes si quieres poner pausa al vídeo y resolver. De todos modos te voy a pasar los ejercicios por WhatsApp.